Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Cametza Romero Loyola y esta vez voy a presentar mi examen de procesal penal. En primer lugar, para explicar el caso brevemente, este trata sobre un ministro, el ministro del Interior, que por el aumento de la delincuencia clandestinamente organiza un grupo para luchar contra ella formado por efectivos policiales. Este ministro les da los medios para llevar todo este operativo a cabo. También se nos menciona que logran asesinar a distintos líderes criminales y que son después procesados por el fuero militar. Luego se mencionan distintas acciones llevadas a cabo por el fiscal y lo que el juez finalmente dispone. Sabiendo todo esto, pasemos a la resolución de las preguntas. Respecto a la primera pregunta, podemos decir de que esta persona es el ministro del Interior, por lo tanto ostenta un cargo público. La Constitución establece un tratamiento especial, ya que él tiene un privilegio de un antejuicio al ser un alto funcionario. El artículo 99 de la Constitución habla sobre este tipo de personas y dicen que deben ser acusados primero frente al Congreso. Se ha introducido una modificación a esto, lo de la reforma de inmunidad parlamentaria, pero dicha ley solo habla de los congresistas, no menciona ninguna otra clase de ministro, entonces podemos decir que esto aún se mantiene y sí contaría con este privilegio. Respecto al inciso A de la pregunta 2, podríamos decir que el órgano jurisdiccional que es el competente para ver este caso es la Corte Suprema, siguiendo lo que dice el artículo 100 de la Constitución. El artículo 100 señala en su tercer párrafo que en caso de una resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo abre la instrucción correspondiente. Considero que hay conexión entre los procesos que se instaurarán contra los efectivos policiales y el ministro. Estos que serán por el cargo de homicidio de las principales cabecillas, ya que como sabemos, como se dice en el caso, el ministro fue quien organizó el grupo y fueron los oficiales quienes finalmente concretaron las muertes. Siguiendo lo que dice el artículo 31 de conexión procesal, para que exista este tipo de conexión deben cumplirse algunos requisitos. Vemos que se cumple el del inciso 2 cuando dice que varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible, siendo el ministro un autor mediato, que es el que idea, y los oficiales policiales, los autores inmediatos, que son quienes cometen el hecho. Por eso se podría decir que sí se puede, además por razones de economía procesal y principios de celeridad. Respecto al inciso C, de que si se pueden acumular el fuero militar y el fuero ordinario, la respuesta es no. Esto es expresamente detallado y establecido por el Código Procesal Penal en su artículo 50, que dice que esto sería improcedente una acumulación de procesos porque se tramitan en fueros diferentes. Se trata de ciudadanos con condiciones diferentes que tienen sus propias instituciones para ver sus casos. Hay una razón por la cual han sido separados y esto se debe respetar. La Constitución misma, en su artículo 173, es quien instaura esta diferencia, diciendo que en delito de función, los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional están sometidos a su respectivo fuero y a su respectivo Código de Justicia, diciendo también que las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en caso de delitos especiales como traición a la patria y terrorismo. En la pregunta 3 podríamos guiarnos de lo que dice nuestra Constitución en su artículo 128, donde la primera oración establece que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos. Interpretándolo esto al caso, podríamos decir de que no debe responder el ministerio también. Asimismo, cuando es terceros civilmente responsables, en caso de personas jurídicas, solo puede tratarse de personas jurídicas privadas, más no de carácter público, como lo sería el ministerio. Además, el ministro es el titular de la entidad conocida como el Ministerio del Interior, por lo tanto actúa por su propio arbitrio. No hay una relación de dependencia entre el ministerio como entidad, entonces no configuraría como en otros ejemplos como los de un tutor. Considero que el juez de la investigación preparatoria debió inhibirse, ya que un juez debe procurar que no hayan factores que puedan poner en juego su imparcialidad. El artículo 53 del Código Procesal Penal en su inciso A habla sobre esto. En este caso, indirectamente un pariente suyo tiene interés. Su hermano no es, si bien no es el abogado de los imputados, es parte y es socio mayoritario de este estudio, por lo cual podría decirse que tiene cierto interés económico en que sean beneficiados con el fallo
lo que daría suficiente cuestión para que el juez tuviera que razonablemente inhibirse. No considero que deba rechazarse la apelación del representante del Ministerio Público, ya que al momento de interponerse esta apelación, el artículo derogado estaba vigente y amparaba cierto plazo determinado. Además, la modificatoria de este artículo se dio una vez el proceso ya estaba iniciado, por lo que deberá ser observada en adelante, mas no por los hechos ya pasados.